Nos encontramos con Annelisa, bienvenida. Y hoy en este tema que nos encanta, que siempre tratamos de hablar de nuestros hijos, vamos a hablar de las tareas infantiles. Precisamente hace poco leí una noticia, no sé si fue la ONU o alguna de estas organizaciones, que decían que no era correcto dejar tareas, porque eso generaba un estrés, o que se ha descubierto a través de los estudios de tantos años, que las tareas realmente en casa generaban un estrés muy grande a los niños y a los padres, y que no era recomendable. Qué bueno que hablamos de ese tema ahora en febrero, porque ya pronto algunas escuelas van a iniciar clases y las otras inician para el mes de marzo. Y fíjense que en este tipo de temas uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno generaliza lo que es bueno para uno, no necesariamente es bueno para otro. Entonces uno puede decir, como no es bueno hacer tareas escolares, pero resulta ser que eso no es bueno para un grupo de niños, pero para otro grupo de niños sí. Por ejemplo, los niños que tienen dificultades para prestar atención, cuando están dentro de un salón de clases, ahí hay muchos estímulos, hay mucho ruido, se mueve la maestra, entra otra maestra a traer algo, los otros niños se mueven, se le caen los lápices, ocurren muchos estímulos. ¿Verdad? Entonces, tal vez para ese niño es mejor que en la tarde, cuando llega a su casa y tiene que hacer una tarea que tiene que ver con lo que pasó en la mañana, tengo un ambiente, claro, propicio para hacer tareas. Exactamente. O, por ejemplo, un niño que está preocupado por algo, por una situación familiar, por ejemplo, vamos a decir un niño que tenga a alguien de su familia enfermo o alguien que se está divorciando y están en una situación complicada. Ese niño no está prestando tanta atención mientras está en la escuela porque está pensando en otras cosas. Entonces, si llega a la tarde y revisa en su casa otra vez los temas de la mañana o del día anterior con las tareas que tiene que hacer, hay una oportunidad de volver a repasar las cosas. Entonces, si decimos que para todos es malo hacer tareas, entonces realmente eso no es así. Eso no es así, claro. Sin embargo, lo que hay que tener mucho cuidado es no caer en excesos. Que todos los maestros del chiquillo, ese mismo chiquillo, se decidan el mismo día a dejar todos tareas. Y eso ocurre en muchos de los que nos están viendo, vas a decir que sí. Sí, y lo hemos vivido. De hecho, yo siempre cuando empieza el año escolar, como digo a todos, hay que recibir el año escolar con alegría, con apertura. Los adultos son un modelo para los niños. Si los adultos están diciendo, ay no, otra vez la escuela, ¿cómo es posible que las tareas, que el fin de semana? ¿Cómo van a querer que el hijo vaya feliz a la escuela si ellos mismos y además también que muchos papás también se organizan la tarea porque a ellos no les da ganas de sentarse o no tienen el tiempo, porque puede haber también que hayan padres que literalmente no tienen tiempo de sentarse a hacer tareas y digan, pero es que yo lo metí en esta escuela porque en esta escuela decían que no se hacía tarea. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a observar en ese tipo de situaciones? Número uno, cuando tú estás eligiendo una escuela, debes tomar en cuenta cuál es tu estilo de vida y el estilo de vida de tu familia y cuál es el estilo y la metodología de esa escuela. Afortunadamente vivimos en un país donde hay muchas opciones, tenemos escuelas públicas, tenemos escuelas privadas, todas de diferentes tipos con diferentes características. Entonces es importante que uno pueda fijarse en ese detalle. Por ejemplo, si tú eres una familia donde todos los fines de semana van a acampar, por ejemplo, a la montaña o van a la playa, entonces, ¿por qué vas a escoger una escuela donde todos sabemos que en esa escuela dejan muchas tareas para hacer el fin de semana? Porque entonces eso no sintoniza. Y así mismo encuentras otra familia donde les gusta estar todos en casa leyendo, estudiando el fin de semana, y el tema de hacer tareas no tiene ninguna connotación negativa, no es ningún problema para nadie, y esa familia está súper feliz de estar haciendo eso el fin de semana. Entonces, ahí es donde uno tiene que empoderarse y averiguar y tomar decisiones considerando cuál es la modalidad que uno tiene en casa y cuál es la modalidad de la escuela. ¿Cuál es realmente tu realidad? Porque hay muchas familias que se llenan como del orgullo o del prestigio que puede de repente tener un centro educativo, claro, porque estudian más y hacen más tareas y tal y no sé qué, pero al final entonces tú quieres venir a cambiar la escuela. No. El sistema de la escuela es con tarea, mano. Aparte de eso, mira, yo tengo una opinión sobre eso y tengo, dos opiniones. Una, como ser humano, porque parte de mi crecimiento y parte normal de mi vida fue aprender desde muy pequeña a tener responsabilidades al llegar al hogar de forma académica. Señores, y ahora lo digo como profesora, un niño que va a la escuela de 8 de la mañana a 2 de la tarde y obtiene conocimientos de 45 minutos de cada materia, no tiene las suficientes herramientas para defenderse después en lo que sea que va a realizar el resto de su vida. Dígame cómo se hacen los abogados, cómo se hacen los doctores y cómo se hace usted un maestro en cualquiera de las
de las cosas que usted estudia en la universidad. Espérate, Titi, no he terminado. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con el estudio, obvio. No estoy hablando de que el niño va a llegar a la casa y va a estudiar tal y cual lo hace un abogado o un doctor. Estamos hablando de niveles y niveles. Pero yo sí opino que en la escuela los niños deberían tener tareas, porque es importante también que el papá forme parte del proceso educativo, porque a los niños no lo educa solamente la maestra. El papá tiene que aportar un poquito a eso. Claro, pero por ejemplo, una persona que trabaja en chorrera. Entonces, si usted no puede, no tenga hijos. Punto. Déjame responder de una vez y déjame decir algo inmediatamente. Vamos a ser muy sinceros. La verdad es que si ves otras metodologías de estudios, sí es verdad lo que tú dices. Vemos la de Japón, vemos la de China, vemos la de Europa, que los niños luego de que terminan la escuela, déjame decir, ya está listo tu huevo. Yo estoy hablando de la tarea. Luego que terminan la escuela, tienen tareas, tienen tutorías, pero tutorías con personas inocuas, personas que saben realmente. A mí me preocupa mucho tener hijos. ¿Sabes por qué? Porque yo no era bueno en matemáticas, tampoco era bueno en química. Y si mi hijo me viene a mí preguntándome acerca de la tabla periódica, ¿qué le voy a responder? ¿Qué es química, yo no soy el ideal para responderle a él ni desarrollarle la tarea. Y eso no significa que está fuera del proceso de Yo no me portaba tu hijo. tan bien, pero sí era muy inteligente. Entonces, yo estuve en muchas escuelas y en una de las escuelas que estuve, que me recuerdo muy bien, era el St. George. El St. George era tan difícil porque entramos a las 8 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde en Brisas del Golf, que cuando eso era tierra de nadie, que las vacas se metían a la piscina y nadaban. Y nosotros llegábamos a la casa a las 4 o 5 de la tarde para entonces mi mamá, que llegaba al mismo tiempo que yo estaba aniquilado, era un niño. Pero, Alexis, ¿en qué momento tienes tiempo de esparcimiento y tenías que hacer la gran cantidad de tareas? Porque también como parte académica es primordial la parte deportiva para desarrollar otro tipo de cualidades en los niños. Analiza, es todo tuyo. Pero, Vamos a ver a la experta. Al especialista. Al especialista. Las tareas se están dosificando. La dejé poquitita. Estoy hablando, las tareas se están dosificando. ¿En qué escuela? Yo te puedo decir las escuelas donde esa dosis no existe. Las buenas escuelas están dosificando las tareas para que los niños no tengan exceso de tareas porque antes los abusaba. Las malas escuelas, bueno, allá va. Bueno, la gran mayoría de las escuelas abusan de las Dejen hablar a Annalisa. Annalisa, habla. Lo que pasa es que hay diferentes metodologías educativas. Claro. Entonces, en unas metodologías se enseña de una forma específica donde se requiere o no se requiere que hagan más tareas o menos tareas. Claro. Pero fíjate qué interesante lo que comenta Alexis. Probablemente podemos encontrar un compañero de clases de Alexis que estaba en el mismo salón, que también vivía lejos de la escuela, y le pasaba exactamente lo mismo, y para él no tiene un recuerdo de una cosa tan complicada como hacer las tareas. Cosa dramática. Sí, Exacto, sí. eso tiene que ver con las características de la persona. Claro. Y entonces no todas las personas necesitan lo mismo. Por ejemplo, Exactamente. si uno está con un niño que desde que uno lo conoce, que nació, es un niño que necesita dormir muchas horas para poder estar descansado y relajado, entonces tienes que buscar una escuela que no le quede tan lejos para que tenga más horas al día para hacer sus tareas y para que pueda dormir. Otra vez, ¿qué necesidad de los papás de encapricharse con una escuela que queda del otro lado de la ciudad? Ajá. Porque el que sufre es el niño. O el niño Pero a hace lo un mejor- commuting pero a lo de mejor- 2 horas. pero a lo mejor Una esa hora en la escuela que mañana en el puede bus, ir, sí. una hora de... Yo él han te hablado. entiendo. Una hora tampoco para he ir hablado. y una hora para regresar. Entonces ese peladito tras que está en la escuela, que le están tin, y después tiene que venir el bus. Los peladitos usted no está en el tráfico y usted ve a los peladitos ahí con la boca pegada así al espejo porque están cansados. Ajá. Los chucos pobrecitos. Sí, exacto. Entonces, fíjense qué importante es mirar y revisar diferentes puntos antes de tomar una decisión de a qué escuela los va a poner. Y si empezamos a decir, no, es que hacer tareas es malísimo, o hacer tareas no sirve o no funciona, No, realmente no estamos haciendo una evaluación completa. Mira, yo estudié en el IPA, que en sus tiempos o ahora era una excelente escuela, y sí dejaban tareas dosificadas. Yo no recuerdo a mi mamá haberse sentado conmigo a hacer tarea. Yo hacía mi tarea sola, Sola. porque a mí me Gracias. inculcaron, sí, pero eso no pasa ahora, porque era una tarea dosificada. O sea, en esos tiempos eran como conscientes. Ahora yo he visto y conozco colegios, porque tengo amigas que tienen hijos en colegios que le dejan todos los profesores al mismo tiempo tareas, y unas tareas casi que de universitarios están en primer grado. Entonces, llega esa mamá o ese papá a sentarse con ese hijo a hacer tareas. Por favor, entonces, ¿dónde están tantas inteligencias que se han desarrollado ahorita mismo? ¿Dónde están las otras inteligencias? Ese chiquillo o esa chiquilla no Sí, es tiene verdad. tiempo de ir al ballet o al fútbol, o simplemente jugar con sus hermanitos, jugar solo o lo que sea, porque están preocupados en hacer tareas en una familia encerradas o como atrapadas con las tareas que los dejan los fines de semana, y entonces toda una familia se sacrifica. No me parece.
A mí eso no me parece, Claro, porque no hay un balance. Se vuelve un extremo, Sí, exactamente. se vuelve un estrés no hay un balance. a la familia que le gusta hacer tarea y al que no le gusta hacer tarea. Exactamente. ¿Verdad? Yo Así pienso es. también un poco con el tema de las tareas, es que al final también hay otros centros que han comprobado y hay otros modelos en otros países donde las escuelas desarrollan talentos en los niños o capacidades de cambiar, capacidades de reaccionar, capacidades de inventar. Yo pienso que ese tipo de cosas, de desarrollar creatividad en los niños, Las son más, inteligencias. son más importantes que estar memorizando tanto conocimiento que al final yo ni me acuerdo quién era el presidente de Francia en la Revolución Francesa. No me acuerdo. ¿Me entiendes? Entonces, al final del camino, no es que no sea importante y no estoy criticando ni una materia ni la otra, porque a mí me va bien la escuela y yo me voy a la escuela. Pero entiendo que... Ya lo sabemos, ñato alemán. Pero entiendo que al final del camino hay mucho conocimiento y mucho tiempo desperdiciado en memorizar un montón de conocimiento que no se usa en la vida diaria. Sí, claro, no se usa en la vida diaria, pero lo que estás haciendo es entrenar al cerebro para Claro, que se expanda. claro. O sea, que la memoria pueda almacenar más información. Sí, y fíjense que justamente cuando uno llega a la vida adulta, aunque uno no está creciendo físicamente, lo que ocurre es que uno está creciendo internamente y ocurre un proceso expansivo. Cuando estás más joven puedes manejar un proyecto y cuando vas viviendo más años tienes capacidad para monitorear y revisar más proyectos, porque internamente lo que va ocurriendo en el cerebro es que ocurren muchas más conexiones y tienen muchas más capacidades desarrolladas. Si uno no estimula adecuadamente a ese cerebro, el cerebro no expande y no desarrolla de la misma manera en que pudiese ser al 100%. Pero si lo haces muy pequeño con los niños, creas el polo opuesto. O sea, puedes crear el hecho de que el niño no quiera ya volver a estudiar, no quiera tocar un libro, pierda las ganas de. Exacto. Te pongo, o sea, yo, si vamos a poner el ejemplo, y Erika, que estuviste en el IPA, yo estuve en La Salle, tú estuviste en el San Agustín. Son tres escuelas que en sus tiempos, en conjunto con las esclavas, eran como son de categorías muy similares en su metodología de enseñanza, en su calidad. Entonces, y todo el mundo quiere meterlas porque están céntricas, económicamente son accesibles para una clase media y son muy buenas. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo que en el St. George yo no había llegado ni a sexto grado. Y ya a las 3, 4 de la tarde que llegué a la casa me está esperando una tutora para continuar. Yo tenía a las 8 de la Y eso te noche, tenía por Dios. frustrado, Eso no es Luego, vida. luego de eso, no es vida. me cambian a La Salle porque la verdad... no, y entonces era que el niño no da. Exactamente. El niño ¡Ay, da, qué brother. fuerte! Es verdad, todavía decían no he eso. llegado Es ni verdad. siquiera a sexto grado. Por ahí podía estar en cuarto de tercer grado. Y ya yo cargaba una maleta que después se comprueba que te parte la espalda. Con todos los libros iba por ahí. En cambio, llego a La Salle y esto no pasaba. Era muy demandante dentro del salón. Hacíamos trabajos en grupo para expandir el cerebro y darnos ese poco de desarrollar el sentido común. Pero cuando llegamos a segundo ciclo, era ahí donde empezaba la cosa buena, porque también tú tienes que entender que ya en ese momento, de segundo ciclo, ya el adolescente joven puede agarrar un taxi, puede ir para la Alexis, biblioteca yo y creo no que también- comprometes a toda la Yo creo que, familia. espérate, yo Papi, creo que dame la oportunidad, mi amor. man, hablaste bastante antes. Yo creo que también hay que darle la oportunidad al papá de que una vez que está en la escuela el peladito y ve que el sistema no le funciona, sacar al peladito y cambiarlo por otra escuela, porque también se casan con este de que no te voy a cambiar de escuela y vas a estar ahí y no sé qué, y eso que dijo Alex. Pero si la cuota de inscripción te cuesta $7,000, créeme que el niño se va a tener que graduar en esa escuela. O sea, Ok, ahora. Se tiene que casualmente, graduar en lo esta que- escuela. Lo que acabo de decir yo, sí lo iba a decir yo. Tengo una mejor amiga que tenía a los niños en una de estas escuelas que ustedes han mencionado y lo cambió de escuela porque le parecía que la escuela era demasiado exigente. Sí, es cierto, hay escuelas que abusan, pero hay procesos Y que el niño básicos. no da. Bueno, como no es el por sistema ejemplo, del niño. Hay procesos básicos como por ejemplo el aprender a leer y escribir. El papá sí necesita ser parte de este proceso porque las horas que el niño tiene en la escuela no son suficientes para que el niño desarrolle todas las habilidades motoras. Después su hijo no lee, no escribe y usted dice que es que la maestra no le enseñó en la escuela. Entonces es parte y parte. Es saber reconocer cuando es demasiado para el niño y saber reconocer Chuca, cuando no es suficiente. Pero 7 horas en la escuela no es suficiente. No, para aprender Sí, a de- leer y escribir, sí, no, el de- niño de- necesita práctica en casa. Ah, no, es claro. eso es Yo otra nunca cosa. practiqué en mi casa nada. Yo hacía mi monza y mi cosa, y mi rayita y mi bolita. Y mira mi letra bonita y todo. A mí mi mamá nunca me enseñó a escribir. Es que lo que pasa es que cada niño es diferente. Por eso les decía desde el comienzo, uno no puede generalizar porque una intervención que puede ser muy buena para un niño, para otro niño puede ser completamente inadecuado. Y está bien, ningún niño es mejor o peor, es diferente. Exactamente. Aprende a su ritmo. Sí, me gusta lo que Alexis comenta de que su mamá lo cambió de escuela.
exactamente, ese modelo en esa escuela no era el modelo adecuado para él. Pero Alexis Puede lo cambiaron ser. por mal portado. Pero puede ser, Alexis, que para otro niño ese modelo sí funcionara adecuadamente. Claro. Exacto. Pero entonces fíjense qué importante es la observación que hace el adulto, o sea, el padre y la madre del niño, sobre el proceso para poder tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Porque podemos tener, por ejemplo, un niño con un problema de comportamiento, mira lo que Alexis acaba de decir, pero en realidad el problema de comportamiento es una forma de hablar y avisar: esto no sintoniza Esto conmigo, no, esto claro. no me hace bien. Y como es un niño, no tiene las palabras para decirlo como yo acabo de decirlo, entonces tiene que hacerlo saber de alguna manera. Y eso puede ser con un comportamiento inadecuado, puede ser con no querer hacer nada, puede ser entrar a una depresión. También lo Puede contrario, ser- exacto. La un niño que no autoestima hable, se que le no puede lastimar interactúe. cuando todo el mundo le dice es que su hijo no da. Y estás en una escuela en donde todo el mundo le dice, el psicólogo, la maestra y los compañeros, no, es que tú no das. Entonces tú Ajá. puedes estar ahí afectando al chiquillo, ¿sabes? Exacto, es como si estuvieras minando a la persona Exactamente, y eso esa es palabra. completamente inadecuado, porque tal como dijeron hace un momento, cada persona tiene unos talentos, tiene unas habilidades, pero eso tiene que ser alimentado, tiene que ser nutrido, tiene que ser Desarrollado, estimulado para claro. que se vaya desarrollando, exacto. Pero entonces, en la vida del niño, los niños no pueden tomar esas decisiones. Tú no tomas la decisión si vas a Es una verdad. escuela o vas a la otra. papá. Son los adultos, exacto, son los Si el, padres. si el niño está informando y está comunicando de la manera que le está comunicando, que en ese entorno no se siente cómodo y no está dando buenos resultados, hay que ser lo suficientemente honestos y transparentes y decir, Ah. vamos a tomar otra decisión y vamos a cambiar de opinión. Exactamente, evaluar los diferentes puntos de vista, porque también podría ser que el niño tenga un problema neurológico que no haya sido detectado. Exactamente. Y simplemente el estar en esa situación pone a flor de piel que algo está pasando internamente. Entonces es mejor investigar a profundidad, verificar los diferentes puntos de vista y después tomar Así una es. decisión. Es decir, no tomar decisiones impulsivas por el Por un momento, evento, por la por un evento presión. y por estar Ay, también. además, sinceramente, Exacto. Annalisa, y con la mano en el Exacto. corazón, uno ya pasó la escuela. Tú no quieres volver a la escuela. Eso no significa que tú seas una buena o mal. Tú no quieres volver a la escuela. ¿En Y también, serio? así como Además, dijiste, que cada no, uno y así haga como su dijiste cosa. también que hay diferentes tipos de niños y diferentes tipos de papás. Hay papás que les encanta hacer tareas, sentarse con los niños a colorear. Exacto. Y hay papás que no les gusta hacer cartulina ni cosas. Ajá. Muchísimas gracias, Annalisa, por este Información de contacto. 264-4639, logrospanamá.com. Yo Los creo que esperamos. Annalisa nos va a citar a nosotros para ir allá donde ella. Y que yo considero que ustedes necesitan un poquito de ayuda.